Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias por esta entrevista. Ustedes eran los que estaban allá al frente, yo creí que... ¿Era una protesta? No, éramos nosotros. Que iban a sacar las cacerolas. Pues ahí las traemos por si acaso usted y la suya, ¿dónde la tiene? Ahí la tengo en la oficina. Tráigala. Yo no puedo hacer la entrevista. Bueno, pase un paso despacio, que si ya le gusta, a la izquierda o a la derecha. Sí, usted me dice, a mí me gusta la izquierda. Entonces a la izquierda. Bueno. Como a la derecha, entonces. Escribo para Semana, tengo una columna de derechos humanos. Ahí hablo de la paz, es lo que me interesa mucho. Y bueno, pero venga, la entrevista la estoy haciendo yo, ¿cómo es esto? ¿O me va a entrevistar? Acuérdense que... Usted también es periodista, fue periodista. El periodista nunca se le acaba a uno. O sea, ¿usted se considera todavía periodista? Yo ¿Sigue siendo periodista? Yo nací en una familia de periodistas, tengo la tinta en mi sangre y eso nunca se le va a uno. Presidente, estamos viviendo tiempos de crisis en América Latina y recientemente vi una entrevista que le hizo CNN, muy buena, una entrevista en la que usted habla de la región, del populismo, de los modelos económicos, pero la hizo en inglés y es que aquí en Colombia casi nadie habla inglés, entonces, ¿por qué no nos cuenta qué pasa con la inequidad social y por qué está pasando esto en América Latina? Pues mire, uno no puede generalizar América Latina, ese es un error y un defecto de muchos de los analistas internacionales, que creen que México es igual a Argentina y que Bolivia es igual a Colombia. Resulta que cada país tiene sus propias condiciones, sus propios problemas. Y si uno analiza lo que hoy está pasando en América Latina, hay diferentes motivos. Si usted va a Bolivia, pues el motivo es que Evo Morales quiso perpetuarse en el poder. Usted va a Haití, es que se siguen muriendo en medio de la pobreza y del desgobierno. Usted va a Brasil, es un gobierno de ultraderecha que está acabando con lo que ese país debía hacer para el mundo, que es toda la parte ambiental. En fin, son diferentes motivos, pero hay también comunes denominadores. A mí me preguntaron en esa entrevista que usted me menciona de CNN, me preguntaron específicamente de Chile, y yo lo que dije de Chile es que la constitución chilena fue impuesta por Pinochet, y eso dejó una herida que se fue abriendo poco a poco y que hay que cerrarla, y yo creo que es bueno que se encauce ese descontento en Chile hacia una nueva constitución. Pero hay otros factores que son comunes a Chile y a otros países como Colombia, como Bolivia, como todos los países latinoamericanos, es la desigualdad. El progreso que ha tenido América Latina ha sido un progreso que solamente ha beneficiado a un grupo muy reducido de ciudadanos, aunque también hay que decir, eso es muy interesante, ese fenómeno, que América Latina, siendo el continente más desigual de todo el mundo, también ha sido un continente muy exitoso en los últimos años en sacar gente de la pobreza. La gente que sale de la pobreza sale de lo que los economistas llaman la trampa de la pobreza, y inmediatamente se dan cuenta que no tienen que ser pobres toda la vida y sus expectativas comienzan a crecer, y a crecer en forma geométrica, y los estados han sido incapaces de satisfacer esas expectativas y esas demandas, y de ahí buena parte de las protestas. También eso explicaría, para traducirlo a la gente, de que los pobres están cansados de ser pobres. Pues la clase media, generalmente los que más están protestando son clase media que ve mucha incertidumbre, que pueden volver a caer en la pobreza, clase media que está exigiendo mejores servicios públicos, mejor educación, mejor salud. Entonces la protesta no es tanto de la gente más pobre, es más protesta de la clase media que quiere que los gobiernos sean más responsables. Este es otro fenómeno muy interesante, que
estamos viendo en América Latina y en el resto del mundo. Antes uno elegía un gobierno y el mandato por 4 años, o 5 años o 6 años, y los gobernantes en cierta forma se iban a gobernar y se olvidaban de mantenerse conectados con el pueblo. Hoy eso es imposible. Hoy tienen los gobernantes que mantenerse sintonizados con lo que la gente está pensando, en permanente comunicación. Y eso muchos dirigentes que estamos viendo en América Latina no se dieron cuenta de eso, y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. Entonces son factores que están surgiendo. Las democracias se han venido debilitando porque las instituciones no han sido capaces de satisfacer esas expectativas, entonces comienzan a perder credibilidad. De manera que uno no puede generalizar lo que está pasando en América Latina, pero sí puede encontrar comunes denominadores. A mi juicio, uno de ellos, el más grave y el que más genera reacción, es la desigualdad. La paz y este libro que es pues su batalla, la batalla que vimos todos en este país, esa batalla fuerte en la que muchos colombianos, yo voté en el plebiscito a favor de la paz, por supuesto. Y a todos nos preocupa lo que pasa también, ¿no? ¿Qué le preocupa a usted más de lo que está sucediendo con la paz en Colombia? Pues mire, nosotros hicimos todo lo posible para blindar esa paz. La blindamos jurídicamente. Creo que lo que ha hecho la Corte Constitucional ha sido muy importante. No solamente los fallos, sino sobre todo un fallo donde le dice a los próximos 3 gobiernos, incluido comenzando por que no pueden aprobar leyes, ni reformas, ni decisiones ejecutivas que vayan en contra de la implementación de los acuerdos. Por otro lado, se ha visto que políticamente la gente ha venido manifestándose a favor de la implementación de los acuerdos, algo muy positivo de lo que sucedió con Márquez y con Santrich. Fue que cuando se fueron, por razones que todos conocemos, el miedo a que los agarraran y los extraditaran, porque ellos creían que este señor Marlon Marín nos estaba acusando, pero ¿cuál fue la reacción de la gente? Inclusive muchos escépticos de la paz salieron a decir: presidente Duque, gobierno, cumpla con los acuerdos para evitar que otros se vayan de disidentes. Esa manifestación fue muy positiva porque salió prácticamente el país entero, solamente los de siempre, un grupito que no es muy grande, salieron a decir: no, con eso hay que acabar con los acuerdos, eso lo que significa es que los acuerdos de paz fracasaron. No, todo lo contrario. El 92% de los guerrilleros que se desarmaron siguen en el acuerdo. Creo que la dirigencia, comenzando por Timochenko, que estuvo en esta entrevista y le manda saludos, hace poco lo tuvimos, se ha comportado con mucha responsabilidad, de manera que también políticamente, y las elecciones recientes, las elecciones para alcaldes y gobernadores, para concejales y diputados, ahí ganó la paz, ganaron los candidatos que estaban apoyando la paz, que apoyan la paz, y los que estaban en contra fueron derrotados en forma estrepitosa. Es que un dato que a la gente no ha resaltado, que es muy diciente: en Pensilvania, Caldas, después de 3 semanas de estar allá haciéndole campaña a su candidato, perdió Óscar Iván Zuluaga. El corazón de y lo que pasó en el eje cafetero, lo que pasó en Antioquia. Entonces, políticamente también está blindado. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad. Faltan cosas del acuerdo. Por ejemplo, si el gobierno tiene la capacidad de escuchar lo que está pasando, debería decir: mire, me olvido de hacerle cambios a los acuerdos. Si va a hacer cambios, que los haga de común acuerdo con todas las partes. Pero me comprometo
a implementar los acuerdos y, por ejemplo, si se sienta para que el punto 1, la reforma rural, se traduzca en leyes y en reformas y en ejecuciones, inmediatamente buena parte de los que están protestando en las zonas rurales entrarían al juego. Entonces aquí lo que hay es una oportunidad. Yo no veo que la paz se vaya a echar para atrás. Esta paz es irreversible. Lo que pasa es que tenemos que consolidarla, y siempre ha sido, en todos los países, siempre que se han negociado acuerdos de paz, la reconciliación es lo más complicado y eso toma tiempo y ahí hay que perseverar. Cuando yo estoy en la calle, y yo voy mucho a la calle, la gente me dice, ¿cómo extrañamos a Juan Manuel Santos? Y me lo dicen en contextos de la marcha, feministas, y me lo dicen, oiga, era un buen presidente. Y me lo dice gente en los clubes de gente pues pudiente, también me lo dicen, era un buen presidente. Ahora todos dicen que usted era un buen presidente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no podía ver la gente en ese momento? ¿Qué pasaba? Pues es que yo tuve una oposición visceral desde el primer momento en que llegué al gobierno. Fue una oposición que los propios historiadores dicen que no había existido ni siquiera en las épocas de Laureano Gómez. Y yo opté por no responder a esos ataques permanentes, traidor, bueno, que no me dijeron. Porque yo creo que el gobernante debe dedicarse a gobernar y no simplemente a responder a sus críticos. Eso tiene un costo, y es que la gente, la extrema derecha siempre ha tenido mucha efectividad en su política de comunicación. Mienta, que de esa mentira algo queda, y a punta de mentiras de pronto se vuelven verdades. Entonces eso me costó a mí en la coyuntura muchísimo. El proceso de paz, que también me advirtieron que me iba a costar porque me iban a acusar de lo que me acusaron, de traidor, de entregarle el país a la guerrilla, y que no dijeron. Pero cuando la gente se dio cuenta que no era cierto, como por ejemplo en el plebiscito, cuando se dieron cuenta que lo que dijeron sobre el plebiscito no era cierto, la gente comenzó a reflexionar, hombre, este señor no es tan malo, este señor mire lo que dejó en materia social, mire lo que dejó en materia de infraestructura, mire lo que dejó en materia de medio ambiente, mire lo que avanzó en materia de derechos sociales, derechos de las minorías. Hoy las negritudes, la comunidad gay, todos aprecian los indígenas. Yo hice muchísimo por darle a los indígenas más autonomía en sus regiones, porque son los mejores guardianes de nuestro medio ambiente. Entonces, poco a poco, la verdad está saliendo a reducir. Mucha gente, y es una pregunta histórica que creo que uno no va a poder hacerla de nuevo, vio ese cambio en usted, que incluso en el segundo mandato las izquierdas, los centros izquierdos lo apoyaron. Y ese cambio, ¿usted por qué cree que se dio ese cambio? Usted ya reflexionando como en el pasado. Pues es un dato curioso. Había un primer ministro portugués que escribió un artículo en El País de España muy interesante diciendo, mire, este señor Santos es de los pocos líderes que en su primera elección lo eligió la derecha y en la segunda elección lo eligió la izquierda. Decía él que el único que o de los pocos que han logrado eso, o que habían tenido esa situación tan sui generis, había sido De Gaulle. Pero mire, eso fue producto de unas circunstancias. Había que ser efectivo haciendo la guerra como ministro de Defensa para poder sentarse a negociar con probabilidades de éxito. Entonces a mí me eligieron en la primera elección por haber sido efectivo haciendo la guerra. Sí me advirtieron que si yo me sentaba a negociar, mucha gente me iba a decir traidor, porque mucha gente pensaba que uno podía continuar y aniquilar hasta el último guerrillero. Eso es un absurdo. Entonces, cuando me senté a negociar, los que querían eso me calificaron de traidor, pero el resto de la gente dice, ese era el camino, y me apoyó entonces la izquierda, y ese fue el cambio.
Muchas personas, y usted lo dijo en varias entrevistas, usted ha dicho que usted es un hombre pudiente, que usted es un hombre rico. De hecho, en la entrevista con CNN ha Como dicho que decía usted es un hombre Hernán rico. Barco, que era un senador, Santos nació con cucharita de plata. ¿Y era de plata? Y se ríe. Pero la pregunta es, porque usted puede hablar con colegas ricos también, de hecho seguramente aquí tiene más de un vecino bien rico, ¿qué pueden hacer los ricos hoy por la sociedad? ¿Qué pueden hacer por esa desigualdad? Privadamente, separado del Estado incluso. ¿Qué pueden proponer? Esa es una de las grandes discusiones que se está dando a nivel mundial sobre el sistema capitalista, sobre el sistema de la libre empresa. ¿Cómo debemos cambiar la teoría del mercado para que el mercado sea mucho más sensible a las necesidades sociales? Como por ejemplo los empresarios, en lugar de trabajar solamente por los dividendos de sus empresas, también trabajen para que parte de esos dividendos sean con sus propios trabajadores, con las comunidades, con el bienestar general. Ese cambio se está comenzando a dar. Estamos viendo casi en todos los países movimientos muy fuertes en esa dirección. Yo creo que los empresarios tienen que tomar conciencia de eso y no esperar a que se las impongan, inclusive proponer formas que sean más eficaces donde se cumpla ese propósito. Chang hoy en Estados Unidos propone una política compleja, económica. Usted que es economista, propone un salario mínimo universal, un salario mínimo especialmente para Estados Unidos. ¿Eso tendría viabilidad en Colombia? Pues, depende de la capacidad de cada país. Yo creo que un salario mínimo universal es una utopía. Sería ideal, pero es una utopía, es inviable. El salario mínimo podría, de un país como Suecia o como Estados Unidos, pues es infinitamente mayor a la capacidad de muchas empresas aquí de pagar ese salario. Entonces yo creo que ese tipo de medidas así universales son utopías que no son viables. Presidente, ¿cuál era su propósito al escribir este libro? Ya entregando la paz, entregándonos la guerrilla, nos la entregó desarmada, nos la entregó con cifras, nos entregó una cantidad de cosas. ¿Cuál era el propósito con el libro? Básicamente, dos propósitos. Uno, se dijeron tantas mentiras sobre el proceso. Y como decía Churchill, si uno no escribe la historia, se la escriben a uno. Yo quería dejar constancia de lo que sucedió, del proceso, cómo fue. Y un segundo propósito es que este proceso ha generado una inmensa curiosidad e interés a nivel internacional, porque tiene elementos que son sui generis. La primera vez que las víctimas se ponen en la mitad de la solución del conflicto, los derechos de las víctimas, derechos a la justicia, a la reparación, a la verdad, a la no repetición. Primera vez que las dos partes se ponen de acuerdo en un sistema de justicia transicional y se someten a ella. Entonces, hay también lecciones para otros procesos hacia el futuro, donde también están consignadas las lecciones en el libro. Entonces, ese doble propósito, de dejar constancia de lo que realmente sucedió, y segundo, de dejar unas lecciones más que todo académicas sobre procesos de paz hacia el futuro. En los debates en que yo participo, de hecho hicimos un debate en la Universidad de los Andes con los candidatos a la alcaldía, y una de las preguntas que me gusta hacer a los políticos también es, ¿cuál fue, ya autocrítica, ¿no? ¿Qué se criticaría a usted como presidente, al presidente Santos del segundo mandato? ¿Qué le criticaría a usted? Pero uno siempre tiene que salir con humildad diciendo yo hubiera podido hacer mucho más, y yo hubiera podido hacer mucho más. Cuando uno mira retrospectivamente, uno no puede sentirse satisfecho diciendo yo fui el mejor, yo fui el que hice todo. No, quedó mucho por hacer, y eso es una frustración que en cierta forma es positiva, en el sentido, mire, yo hice todo lo que pude,
pero dejé mucho por hacer. Yo creo que cometí muchos errores, somos humanos, pero cometí errores, y eso es muy importante, de buena fe. Muchas veces, me acuerdo, frases que dije, se acuerda una donde que me costó mucho este tal paro agrario no existe. O sea, me costó muchísimo. Eso fue una equivocación de buena fe que me costó mucho y bueno, son cajes del oficio. Pero yo miro para atrás, yo hubiera podido, por ejemplo, en lugar de negociar el acuerdo en forma secuencial, he ido a negociarlo en forma simultánea, porque se demoró mucho la negociación y una negociación desgasta mucho. Desgasta porque todo es concesiones al Estado, del Estado a la guerrilla, y en eso pues me equivoqué. O sea, uno siempre encuentra cosas que hubiera podido hacer mejor. Usted hoy es un defensor de derechos humanos. Yo también me considero un defensor de derechos humanos. En las columnas que escribo lo hago. Y esto nos indigna a todos, lo que sucedió con Dylan Cruz. No me perdonaría mi audiencia, le confieso esto, no me perdonaría no preguntarle a usted esto. Y después, obviamente, creo que esta foto usted la conoce y conoce a este muchacho. ¿Qué siente uno? ¿Qué puede hacer uno para cambiar este país? Pues mire, sobre esto yo tengo una posición muy clara y la tuve desde que fui ministro de Defensa. Yo le dije a mis soldados en esa época y a los policías, no hay nada más importante para una fuerza pública que su legitimidad. Y la legitimidad se la da su trato con las comunidades, con la población, su relación con el ciudadano común y corriente. Nunca lo maltrate, inclusive su adversario, que fue muy importante. Le dije a los soldados, estamos combatiendo a las FARC, que son seres humanos y tienen derechos como seres humanos. Somos todos colombianos, hijos de una misma nación. No son nuestros enemigos, son nuestros adversarios. En el caso de la guerra contra las FARC. Con mayor razón, la fuerza pública frente a las protestas sociales. La actitud de reprimir es la actitud equivocada para cualquier democracia. A las sociedades hay que dejarlas que se desahoguen y ser una fuerza más de contención que de agresión. Esa ha sido una filosofía que yo he defendido siempre y que creo que si eso se inculca con mayor eficacia, evitamos situaciones como la de Dylan, que a todos nos ha conmovido y nos ha dolido tanto. ¿Qué le indigna hoy a Juan Manuel Santos? Me indigna que mucha gente a sabiendas está diciendo cosas que no son ciertas y me indigna que mucha gente no quiere oír lo que debería oír. Muchas gracias por esa entrevista, presidente. Quiero hacerle una última pregunta. Un mensaje para Colombia y un mensaje en clave de paz, obviamente. ¿Qué vamos a hacer para proteger todos la paz y para salir adelante como nación? ¿Cuál es el mensaje? La paz hay que seguirla protegiendo y fortaleciendo. No es un ejercicio de un día para otro. Todos tenemos que contribuir, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. La paz comienza por nosotros mismos. Cuando uno se quiere a sí mismo, le queda más fácil querer a su familia, y si quiere uno a su familia, le queda más fácil querer a su comunidad, respetar al contrario, respetar a los que piensan diferente, ser tolerantes. Este país ha vivido toda su vida, desde la independencia, de violencia en violencia. Nosotros tenemos que aprovechar estas circunstancias para repensar un país donde la tolerancia y el respeto por la diferencia se imponga sobre los modelos represivos y los modelos autoritarios. Le traje un regalo para esta entrevista. Es un regalo que espero lo lea, si no es que lo ha leído ya. Gracias. Ahí le escribí una dedicatoria que me gustaría que la leyera. Es uno de mis libros más preferidos. Me hicieron una entrevista
Muchas gracias, Diego. Si quiere, léanosla. La dedicatoria, La léanosla. dedicatoria dice: para Juan Manuel Santos, gracias por la paz, para que veamos todos, menos el príncipe y más el principito. Muchas gracias, presidente. Buena dedicatoria y así lo haré, como dice.